Muy bien, comencemos con esta nueva parte del video con darle un cierre al ejercicio número 3 que estábamos viendo, la economía de Tanzania. La tercera pregunta, el tercer inciso nos decía si Tanzania es un país rico. Recuerden entonces lo que vimos nosotros en el repaso teórico sobre el crecimiento económico. Entonces podíamos ver que una economía con el paso del tiempo podía producir más bienes y servicios porque esto podía deberse a que aumenta la dotación de factores productivos o mejora la tecnología. Entonces la frontera de posibilidades de la producción se iba a desplazar hacia la derecha. También podían ocurrir situaciones en las cuales se destruye, por ejemplo, bienes de capital o se reduce la cantidad de factores productivos y la frontera de posibilidades de la producción se desplazaría entonces hacia la izquierda. La frontera de posibilidades de la producción se contraería, entonces habría una menor cantidad de producción de ambos bienes. Ahora bien, con eso, ¿cómo respondemos que si Tanzania es un país rico? Nosotros podríamos decir, bueno, veamos que produce más bienes de lujo. Miremos la tablita. Vemos que 300, podríamos decir 300 es más grande que 0, 10 es más chico que 280. Pero ojo, ¿qué pasa acá? Los bienes de lujo los medimos en miles de unidades por mes. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vemos que cuando se producen 10 millones de unidades de bienes esenciales, se producen 280.000 unidades de bienes de lujo. Entonces, ojo con eso, porque también podríamos mirar acá. En la combinación C, se producen 20 millones de bienes esenciales y se producen 240.000 unidades de bienes de lujo. Entonces nosotros podríamos ver que se produce mayor cantidad de bienes esenciales. Pero en realidad cuando nosotros observamos si un país es rico o no, tendríamos que compararlo con otra situación. Entonces ver si Tanzania en relación a otro país, su frontera de posibilidades de la producción es más chica o más grande. Entonces en este caso no se puede concluir nada. ¿Qué diríamos entonces? No se puede saber si Tanzania es un país rico, ya que no contamos con otra situación con la que podamos comparar. Ahora bien, si vamos al ejercicio 4, nos dice, si el siguiente gráfico representara una situación para Tanzania posterior a la ejemplificada en el ejercicio 3, fíjense, otra vez estamos trabajando con bienes de lujo y bienes esenciales, ahora estamos trabajando con otro tipo de... con otras combinaciones. Muy bien, entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Responda a las siguientes preguntas. Calcular los valores de la tasa marginal de transformación. ¿Qué observa? B. ¿Tanzania está en una situación mejor comparada con la del ejercicio 3? En el ejercicio anterior nos preguntaban si Tanzania era un país rico y nosotros decíamos que no podíamos comparar con otra situación. Veamos qué sucede ahora en este ejercicio. Pasamos entonces al ejercicio 4, teníamos este gráfico en la consigna. Acá lo único que hice fue copiar estas combinaciones que son las que nos dan en la consigna del mismo trabajo práctico. Hasta ahora nada nuevo. ¿Qué nos decía el práctico? Calcular la tasa marginal de transformación. Entonces hacemos la tasa marginal de transformación de bienes de lujo por bienes esenciales. Tal como hacíamos en el ejercicio anterior. Tasa marginal de transformación de bienes de lujo por bienes esenciales. Vamos a hacer el cociente entre el cambio en bienes de lujo sobre el cambio en bienes esenciales. Menos 50 dividido 100 es menos 0,5, menos 70 dividido 100 es menos 0,7.
y así calculamos el resto. Recuerden que para la primera fila, como no teníamos con qué comparar la variación tanto de bienes esenciales como los de bienes de lujo, ponemos un guión. Ya a partir de la segunda combinación, sí nosotros podemos hacer la diferencia entre un valor y su anterior. 100 menos 0, 100. 200 menos 100 es 100. 300 menos 200, 100. 350 menos 450 es igual a 50. 280 menos 350 es igual a 70. Y así obtenemos los cambios en cada uno de los bienes y después hacemos el cociente. La tasa marginal de transformación de bienes de lujo por bienes esenciales en valores absolutos, o sea, le sacamos el signo menos. Fíjense que a medida que aumentan los bienes esenciales, es creciente en valor absoluto. B. Tanzania está en una situación mejor comparada con la del ejercicio 3. Entonces vamos a ver que en el ejercicio 3 la economía de Tanzania producía 2 bienes. Esos mismos bienes también los produce en este ejercicio 4, pero vamos a ver que las combinaciones son distintas. Si nosotros hacemos el gráfico, yo en amarillo le puse la situación 1, en blanco está la situación 2. Hacemos en un mismo gráfico, vamos a dibujar las dos fronteras de posibilidades de la producción. La frontera de posibilidades de la producción que ustedes pueden ver en celeste es la de la situación inicial, el punto 3. El punto 4 se ve reflejado en la frontera de posibilidades de la producción, que es naranja. Fíjense que la frontera de posibilidades de la producción de la situación 2, o sea, de este punto, es mayor que la frontera de posibilidades de la producción del ejercicio 3. Entonces hubo un desplazamiento hacia la derecha de la frontera de posibilidades de la producción. Se pueden producir tanto más bienes de lujo como más bienes esenciales. Aunque fíjense que el crecimiento de la producción de bienes esenciales es mayor. Así que si hubo un cambio tecnológico, este ha favorecido en mayor medida lo que es la producción de bienes esenciales. ¿Qué podemos decir para concluir entonces? Que al estar la frontera de posibilidades de la producción del ejercicio actual a la derecha de la que corresponde al ejercicio anterior, podemos afirmar que Tanzania está en una situación mejor, ya que ahora produce más de ambos bienes de lujo y bienes esenciales. El ejercicio 5 dice: el siguiente gráfico muestra las posibilidades de producción de dos bienes, Y y X, de una determinada sociedad. Responder qué bienes pueden ser Y como también X, y hay que dar ejemplos. Entonces, ¿qué tipo de bienes puede producir una economía? Podría ser X carne, y podría ser trigo, y podría ser computadoras, y X podría ser alimentos. ¿Con qué recursos se pueden producir los bienes definidos en X, definidos por usted, perdón, en el inciso A? Entonces, si era carne y trigo, vamos a necesitar trabajo, vamos a necesitar capital, por ejemplo. ¿Qué características tienen las combinaciones A, B y C señaladas en el gráfico? Entonces, ¿qué decíamos? Las combinaciones que están dentro de la frontera de posibilidades de la producción son alcanzables pero ineficientes, porque fíjense, yo me podría mover al punto A o a otro punto que está sobre la curva y producir mayor cantidad de ambos bienes. Los puntos que estaban sobre la curva de frontera de posibilidades de la producción, ¿cómo eran? Eran eficientes. No puedo producir más de un bien sin renunciar a una cierta cantidad del otro. Los puntos que se encuentran por fuera de la frontera de posibilidades de la producción son inalcanzables dada la dotación de factores productivos y la tecnología existente. No se pueden producir en este momento. 6. Suponga que los avances tecnológicos le permitieron a Suiza, ejercicio 2, triplicar la productividad de los recursos en la producción de chocolates.
sin alterar la de los caramelos. Trace una nueva curva de posibilidades de la producción y compárela con la anterior. Fíjense que esto va a ser similar al ejercicio 4, entonces vamos a tener que comparar dos fronteras de posibilidades de la producción. Noten que el caso inicial, entonces, ¿qué hacemos? Copiamos los valores que estaban en el primer ejercicio que trataba sobre Suiza, y la nueva situación que nos decían. Los avances tecnológicos le permitieron a Suiza triplicar la productividad de los recursos en la producción de chocolate. Se triplica la producción de chocolates, pero no se altera la de caramelos. Entonces, los caramelos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar los valores que tenían en el caso inicial. Pero para cada cantidad de caramelos, como la cantidad que se produce de caramelos, vamos a ver que ya no se produce esta cantidad de chocolates. Hubo un cambio en la tecnología y se triplicó la cantidad de chocolates que se obtiene. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a obtener? Va a ser 3 por 21, 3 por 20, 3 por 18 y así calculamos el resto. Después, ¿qué tendríamos que hacer? En un mismo gráfico vamos a dibujar la frontera de posibilidades de la producción, la inicial y ahora la nueva. Ejercicio 7. Suponga que produce café y leche utilizando horas del factor trabajo. Dispone de 500 horas de trabajo. 1 kilogramo de café requiere 10 horas de trabajo y 1 litro de leche requiere un quinto de hora de trabajo. Construya la frontera de posibilidades de la producción. Se sugiere emplear intervalos de amplitud 100. Entonces, a ver, veamos acá. Ustedes están acostumbrados que en los ejercicios, ¿qué vemos nosotros? Combinaciones y vemos cuánto se puede producir de dos bienes. Entonces, si nosotros disponemos de 500 horas, tendríamos que ver si utilizamos esas 500 horas para producir café, por ejemplo, ¿cuántos kilogramos de café vamos a producir? Si utilizamos las 500 horas de trabajo, fíjense, en café, no vamos a producir nada del otro bien que sería leche, porque nos estamos gastando todas las horas en ese bien. Fíjense, si yo hago 500 dividido 10, ¿cuánto me da? Me da 50. Entonces, con 500 horas de trabajo, yo puedo producir 50 kilogramos de café. Y no produzco nada de leche, porque me estoy gastando todas las horas en café, en producir café únicamente. Ahora, si destino 400 horas de trabajo a la producción de café, va a ser 400 dividido 10, puedo producir 40 kilogramos de café y va a haber 100 horas que puedo disponer para producir leche. Y un quinto de hora de trabajo obtengo 1 litro de leche. Entonces tendría que hacer regla de 3 simple para poder determinar con 100 horas de trabajo cuánto de leche, cuántos litros de leche voy a producir. Y así podría haber con otras combinaciones, por ejemplo, en vez de utilizar 400 horas de trabajo en la producción de café, ¿qué pasa cuando destino 300 horas de trabajo a la producción de café y 200 horas a la producción de leche? Entonces ya voy a ver que tengo distintas combinaciones. ¿Qué es lo que debería hacer después? Graficar mi frontera de posibilidades de la producción. 8. De acuerdo a la siguiente gráfica, calcula el costo de oportunidad de Sofía al bailar danzas clásicas cuando se incrementa su práctica de 2 a 4 días a la semana, de 4 a 6 días a la semana. Entonces tenemos un gráfico así. Tenemos dos bienes, uno es la calificación en la materia economía y el otro bien es los días que asiste a danza.
Entonces esta persona hace dos actividades, una es estudiar economía y la otra es ir a danzas. Si aumenta la cantidad de días que va a la semana a danzas, fíjense que la calificación, o sea, va a restarle tiempo a estudiar y la calificación es menor. Lo que nos están diciendo aquí es que calculemos la tasa marginal de transformación de la calificación de economía por días a la semana que asiste a danzas clásicas en particular. Fíjense que es el costo de oportunidad, o sea que a esa tasa marginal de transformación después le tengo que calcular el valor absoluto. 9. Ejercicio 9. Las posibilidades de producción en el país Panamá son, fíjense que tenemos combinaciones tenemos dos bienes, comida y crema protectora. La crema protectora se mide en litros por mes y la comida se mide en kilogramos por mes. Cuando no produzco nada de comida, la economía se puede fabricar 150 litros de crema protectora solar. Cuando no se produce nada de crema protectora solar, se puede fabricar 300 kilogramos de comida. Trace la frontera de posibilidades de la producción y me dice cuáles son los costos de oportunidad en Panamá de producir comida y crema protectora solar, a cada nivel de producción de la tabla. Ejercicio 9. Hacemos un gráfico donde podemos ver que ya no tenemos una frontera de posibilidades de la producción curva, sino en este caso fíjense que tenemos una línea recta que tiene pendiente negativa. Esto sí nos representa que si queremos aumentar la cantidad de un bien, nos muestra esta gráfica que si queremos aumentar la producción de un bien, también tenemos que reducir la producción del otro bien, que eso sí lo observamos, por ejemplo, también en la frontera de posibilidades de la producción curva. Pero nosotros decíamos la tasa marginal de transformación la calculábamos como la pendiente de la frontera de posibilidades de la producción. Antes, cuando hacíamos la tabla, decíamos, bueno, para cada combinación calculábamos la tasa marginal de transformación y veíamos que se modificaban los valores. Sin embargo, como esta frontera de posibilidades de la producción es lineal, vamos a ver que la tasa marginal de transformación es constante. Muy bien. Aquí lo que hicimos fue copiar nuevamente la tabla y vamos a calcular la tasa marginal de transformación de cremas por comida y la tasa marginal de transformación de comida por crema. ¿Qué hacíamos? Primero y principal teníamos que calcular la variación de ambos bienes. O sea, delta en comida y delta en crema protectora solar. Cambio en la comida, ¿qué hacíamos? 300 no lo puedo comparar con nada, entonces pongo el guión, 200 menos 300 me da menos 100, 100 menos 200 me da menos 100, 0 menos 100 me da menos 100. Algo similar hacemos para el cambio en la crema protectora solar. La tasa marginal de transformación de cremas por comida era el cambio en crema sobre el cambio en comida. Es decir, esta columna, cambio en crema, sobre cambio en comida. Hacemos el cociente. Ojo que acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando lo que vimos en el repaso teórico. Fíjense, si miramos la tabla, en este caso está bajando, si miramos la tabla de arriba hacia abajo, está disminuyendo la cantidad de comida
y está aumentando la cantidad de crema protectora. Entonces me conviene inicialmente calcular la tasa marginal de transformación de comida por crema. ¿Por qué? Porque vemos que a medida que vamos desplazándonos en la tabla, es decir, ir desde arriba hacia abajo haciendo la lectura de la misma, aumenta la crema protectora solar. Hacemos entonces el cociente en este caso. Tasa marginal de transformación de comida por crema va a ser igual al cambio en comida sobre el cambio en crema. Menos 100 dividido 50 me da menos 2. Menos 100 dividido 50 me da menos 2. Menos 100 dividido 50 da menos 2. ¿Qué es lo esperable? Porque nosotros habíamos dicho que esta frontera de posibilidades de la producción es una línea recta, no es una curva. Entonces la pendiente que tiene es constante. Ahora bien, cuando tenemos que hacer la tasa marginal de transformación de crema por comida, ¿cómo tenemos que mirar la tabla? En este sentido, de arriba hacia abajo, veíamos que lo que aumentaba era la cantidad de crema protectora. Entonces lo que vamos a tener que hacer es mirar la tabla al revés. Mirar las combinaciones desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si miramos en ese sentido, fíjense que aumenta la cantidad de comida. Entonces acá vamos a poner un guión y sabiendo que una tasa marginal de transformación es igual a la recíproca de la otra tasa marginal de transformación, sabemos que la tasa marginal de transformación de crema por comida es igual a 1 sobre la tasa marginal de transformación, de comida por crema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos situamos ahora en la primera fila, en la última fila, la vamos a poner guión, y ahora este menos 5, fíjense cómo lo vamos a obtener. Va a ser 1 dividido menos 2. Esta tasa marginal de transformación de cremas por comida va a ser 1 dividido este número de aquí. Por último, para la combinación A, la tasa marginal de transformación de cremas por comida es 1 sobre menos 2. Y así obtenemos la tasa marginal de transformación de cremas por comida y de comida por crema. Vamos a ver que el costo de oportunidad de producir 1 litro adicional de crema protectora solar, fíjense que el costo de oportunidad nosotros cómo lo obteníamos, calculando el valor absoluto de la tasa marginal de transformación, es de 2 kilogramos de comida. El costo de oportunidad de producir 1 kilogramo adicional de comida es 0,5 litros de crema protectora solar. El costo de oportunidad es constante para todos los puntos, ya que la función de la frontera de posibilidades de la producción, como habíamos venido diciendo, es lineal y la pendiente no cambia, es un valor constante.